Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hablarles hoy sobre los desafíos diagnósticos en los pacientes que tienen infiltrados eosinofílicos. Mi nombre es María Estela Serrano. Yo soy gastroenteróloga pediatra de la Universidad de Georgetown y hoy quiero empezar hablándoles de uno de mis pacientes, Nico. Nico es un niño de 9 años que tiene acidemia propiónica, que ha causado un impacto en su desarrollo neurológico, pero que recibió un trasplante hepático a los 3 años de edad como parte del manejo de su enfermedad metabólica. A raíz de ese trasplante y después de esto, Nico ha presentado 3 episodios de rechazo celular agudo que han requerido cursos con dosis altas de esteroides y el manejo de su inmunosupresión con uso intermitente de ácido micofenólico y uso consistente de tacrolimus. Cuando Nico tenía más o menos 6 años de edad, presentó tenesmo, diarrea con sangre, dolor abdominal y pérdida de peso y se le hizo una evaluación endoscópica de las vías digestivas altas y colonoscopia. Los hallazgos endoscópicos eran consistentes con esofagitis severa, con úlceras, gastritis, duodenitis y pancolitis. Y la histopatología demostraba cambios en la arquitectura, infiltrados inflamatorios crónicos y la presencia de granulomas en diferentes áreas de su tracto digestivo, confirmando el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Inicialmente se manejó con vedolizumab, pero tuvo poca respuesta y requirió la permanencia del uso de esteroides a lo largo de las 4 infusiones de vedolizumab que recibió. Entonces después se inició su manejo con infliximab con muy buena respuesta, pero en la 6ª infusión presentó una reacción alérgica severa. Así que tuvimos que cambiar su tratamiento a ustekinumab. Recibió la infusión de inducción y actualmente recibe el ustekinumab 90 miligramos cada 6 semanas. Además, como parte de su manejo, recibe soporte nutricional enteral por un tubo de gastrostomía y recibe nutrición por la vía oral que no está restringida. Nico estaba muy bien y a los 7 años de edad presentó episodios de vómito, regurgitación recurrente y disfagia, y estos síntomas fueron persistentes. Entonces se le hizo nuevamente una evaluación endoscópica de las vías digestivas altas y una colonoscopia. Su enfermedad inflamatoria intestinal estaba en remisión, pero los hallazgos endoscópicos eran consistentes con esofagitis eosinofílica y la histopatología confirmó estos hallazgos con la presencia de más de 50 eosinófilos por campo en diferentes biopsias del esófago. Se empezó su tratamiento con dupilumab, 300 miligramos por semana inicialmente, y después de las endoscopias de seguimiento que han demostrado resolución de los infiltrados eosinofílicos y que clínicamente él ha tenido resolución de todos sus síntomas, esta dosis se ha disminuido y él actualmente la recibe cada 2 semanas. Entonces, este es un niño que recibe dupilumab, ustekinumab para su enfermedad inflamatoria intestinal y el tacrolimus que recibe como parte de la inmunosupresión requerida por su trasplante. Pienso que era interesante comenzar nuestra conversación con él porque el uso de la inmunomodulación y la inmunosupresión realmente en estos niños de trasplante sí ha demostrado que aumenta la incidencia de patología gastrointestinal eosinofílica y que esta incidencia y este aumento en la proporción de pacientes que tienen este tipo de patología es proporcional a la dosis y a los niveles, especialmente del tacrolimus. Ahora, lo interesante es que los regímenes inmunosupresores que se le dan a los niños de trasplante siguen protocolos. Eso quiere decir que todos los niños reciben exposición similar a los inmunosupresores e inmunomoduladores, pero solo un grupo de ellos desarrolla enfermedad inflamatoria intestinal y patología eosinofílica. Ahora, la incidencia de alergias alimentarias en este grupo es mucho mayor que la de los pacientes normales, con un aumento del 6% al 17%. Y en cuanto a la enfermedad gastrointestinal eosinofílica, esa incidencia aumenta del valor usual del 3% hasta un 26%, dependiendo de la literatura que uno esté revisando. Y hay diferentes hipótesis en cuanto a este mecanismo, ya sea por la transferencia pasiva de inmunoglobulina E del donante al recipiente o la más aceptada, que es que el tacrolimus causa una respuesta alterada
del sistema inmune mediada por las células T auxiliares del tipo 2 y que esa respuesta alterada de este tipo de células es la que desencadena toda esta cascada alérgica y eosinofílica que presentan estos pacientes. Ellos pueden presentar además otros síntomas alérgicos como el asma, la rinitis, manifestaciones dermatológicas y pueden tener eosinofilia periférica. Entonces, considerando la presentación de Nico, que incluye la enfermedad inflamatoria intestinal, su trasplante y obviamente ya viéndolo retrospectivamente, pues era muy claro que los síntomas iniciales eran por enfermedad inflamatoria intestinal y que luego presentó esofagitis eosinofílica, pero durante el momento en el que lo estábamos viendo y antes de completar todas sus evaluaciones, su presentación clínica era inespecífica y es lo que sucede con la mayoría de los pacientes. Y es a lo que, a lo que queremos hablar hoy. Estos pacientes pueden presentar cualquier tipo de síntoma gastrointestinal y es difícil hacer el diagnóstico solamente basados en la presentación clínica. Esto es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, pues nosotros usamos laboratorios, imágenes y la presentación clínica para tener un diagnóstico, pero en el caso de la patología eosinofílica, ese diagnóstico realmente requiere la endoscopia y la evaluación de la histopatología. Entonces, ¿cómo hacemos ese diagnóstico diferencial? Bueno, primero, sabiendo que a veces los eosinófilos pueden estar presentes de manera normal en diferentes partes del lumen intestinal sin tener una implicación clínica. Y esto es más aceptado en la parte más distal del tracto digestivo. Los eosinófilos también pueden estar presentes como parte de una reacción inflamatoria, ya sea por días o semanas si es aguda, o en enfermedades crónicas presentes por meses o por años, sin que realmente el paciente tenga una enfermedad eosinofílica. Ahora, la presencia de eosinófilos en el esófago no se considera normal, pero escasos eosinófilos en el esófago distal tampoco se consideran suficientes para hacer el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, porque pueden ser, como les decía, la representación de parte de un infiltrado asociado con una inflamación que no tenga un origen puramente eosinofílico. En el estómago sabemos que la mucosa gástrica normal contiene linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos dispersos, pero el número aceptado es que sean menos de 5 por campo. Y como les decía, a medida que avanzamos en el tracto digestivo, los eosinófilos son más numerosos. Entonces, en el intestino delgado pueden ser entre 20 y 30 por campo, hasta 50 por campo a medida que se va avanzando al área más distal y al colon proximal, donde los eosinófilos pueden infiltrar el epitelio de las criptas. Pero este hallazgo ya es menos frecuente en el colon distal. Y el número de eosinófilos presente en las biopsias de colon se ha demostrado que varía como resultado de las influencias ambientales. Ahora, al igual que en el intestino delgado, los eosinófilos en el colon se consideran constituyentes normales de la mucosa si están dispersos en la lámina propia. Pero si esos eosinófilos que están en el epitelio son más que ocasionales o coalescen y forman agregados o muestran desgranulación, se consideran siempre anormales y una representación ya sea de un infiltrado inflamatorio o de patología eosinofílica pura. Ahora, no nos vamos a dedicar a las patologías eosinofílicas puras porque queremos hablar de las otras patologías que tienen infiltrados eosinofílicos. Y la lista es larga, empezando por el diagnóstico diferencial por excelencia de la esofagitis eosinofílica, que es el reflujo gastroesofágico. Y se acepta que los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico pueden tener eosinófilos en la evaluación de histopatología. Algunos dicen que entre 1 y 6 eosinófilos por campo y en otros estudios hasta 10 eosinófilos por campo, pero sí pueden estar presentes. La gastritis autoinmune también puede tener infiltrados con eosinófilos, las infecciones, incluyendo Helicobacter pylori, parásitos, micosis, las reacciones a medicamentos, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad vascular colagenosa, vasculitis alérgica, la enteritis por radiación y las neoplasias. Ahora, como les decía, los eosinófilos en estas patologías son componentes de una inflamación mixta. Por ejemplo, en el esófago, el reflujo gastroesofágico, las lesiones por medicamentos o por infecciones presentan ese infiltrado mixto con presencia de eosinófilos.
Números variables de eosinófilos que se combinan con linfocitos intraepiteliales y neutrófilos, que tienden a estar presentes, obviamente, en número más prominente que los eosinófilos, que la inflamación es mixta. También en la mucosa gástrica hay infiltrados mixtos, como les decía, asociados con formas agudas y crónicas de gastritis, ya sea por origen químico o péptica, autoinmune o asociada al Helicobacter pylori. Y avanzando en el tracto digestivo, cualquier forma de enteritis o colitis persistente puede presentarse con eosinófilos en la mucosa. Las causas incluyen causas infecciosas, por medicamentos, por radiación en los pacientes que reciben radioterapia y por enfermedad inflamatoria intestinal. Entre las infecciosas, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes que tienen un infiltrado mixto, los neutrófilos son más prominentes que los eosinófilos en la lámina propia y en las criptas. Y eso es lo que nos va a ayudar a separar ese diagnóstico. En la enfermedad inflamatoria intestinal sí hay eosinófilos, pero hay cambios en las criptas con neutrofilia, los infiltrados ricos en células plasmáticas que son característicos de la enfermedad inflamatoria intestinal y los cambios arquitectónicos en las criptas y obviamente la presencia de granulomas en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Incluso en los pacientes con apendicitis y colecistitis, en los especímenes quirúrgicos se pueden encontrar eosinófilos infiltrando la mucosa, pero esos eosinófilos reflejan la fase subaguda del proceso inflamatorio y no un trastorno realmente eosinofílico en esos pacientes. Como les decía, las infecciones parasitarias presentan conglomerados de eosinófilos o se asocian con inflamación granulomatosa. Y entre los parásitos que más comúnmente se asocian con infiltrados eosinofílicos está el estrongiloides, el esquistosoma y el anisakis, que no son muy comunes. También las infecciones micóticas, pero estas presentan una respuesta inflamatoria granulomatosa crónica con neutrófilos. O sea, sí puede haber eosinófilos, pero la respuesta inflamatoria granulomatosa crónica y los neutrófilos son mucho más importantes. Algunas infecciones micóticas, como la del Bapsidiobulus ranarum, se asocian con infiltrados eosinofílicos importantes y a veces es difícil distinguir la causa, pero es importante porque el manejo es completamente diferente, como sabemos. Entonces, la histopatología es realmente lo que nos ayuda a determinarlo y a raíz de la necesidad de tratar de establecer un diagnóstico claro, un consenso internacional en el 2018, donde no solamente se incluye el número de eosinófilos, especialmente para el diagnóstico de esofagitis eosinofílica en el esófago, que es de más de 15, sino otros síntomas, hallazgos histopatológicos y cambios y características diferentes que se presentan en estos pacientes, que son diferentes de las que se presentan en los pacientes con reflujo gastroesofágico. También se han utilizado tinciones especiales, por ejemplo, para peroxidasa eosinofílica, que se puede hacer en tejido archivado. Eso quiere decir que podemos hacer esa tinción en pacientes retrospectivamente cuando queramos confirmar el diagnóstico de patología eosinofílica y tratando de diferenciarlo en el caso del esófago del reflujo gastroesofágico. Hay también, y según este consenso, diferentes tipos de esofagitis eosinofílica, incluyendo la esofagitis similar a la esofagitis eosinofílica, que se presenta con menos de 15 eosinófilos por campo, pero tiene los hallazgos típicos histológicos, como por ejemplo los espacios intercelulares dilatados. Luego está la esofagitis linfocítica, que tiene más de 30 linfocitos intraepiteliales en el área peripapilar, tiene esponjiosis peripapilar y ausencia de granulocitos intraepiteliales. Y luego la esofagitis no específica, que es la infiltración linfocítica o neutrofílica que no reúne ninguno de los criterios mencionados. Pero para separarla del reflujo gastroesofágico, nosotros nos guiamos del conocimiento que tenemos. Esta es una entidad que se ha estudiado pues, por muchos más años que la esofagitis eosinofílica y los pacientes con reflujo gastroesofágico presentan cambios inflamatorios diferentes. Son difusos, son localizados más predominantemente en el esófago distal, lógicamente, con eritema, erosiones, úlceras, exudados, estenosis. Y cuando se hace la evaluación histopatológica, la inflamación intraepitelial es común. Más de la mitad de los pacientes tienen eosinófilos en el epitelio concentrados alrededor de las papilas, pero una tercera parte de estos pacientes tienen neutrófilos presentes y eso se asocia con enfermedad erosiva.
Estos pacientes también tienen hiperplasia escamosa, tienen papilas elongadas, la expansión de la zona basal hasta del 10 al 15% del grosor de la mucosa y tienen edema intracelular. Y el hallazgo de los eosinófilos generalmente en estos pacientes es de menos de 10 y obviamente menos de 15 por campo. Y esa es la forma como se establece la diferencia en el diagnóstico de estas dos patologías, que son las que más eh, necesitamos diferenciar en nuestros pacientes. Ahora, hay otros métodos diagnósticos y el interés en estos métodos diagnósticos no es solamente que puedan ser un poco más fáciles para los pacientes, sino tratar de confirmar ese diagnóstico de patología eosinofílica y que no sea un diagnóstico inflamatorio mixto como lo que hablábamos antes. Entonces existe el test de la cuerda esofágica, que tiene una cápsula que captura proteínas asociadas con eosinófilos del lumen esofágico, pero la sensibilidad y la especificidad de este examen es variable. Entonces no ha sido muy confiable y no se ha podido aplicar clínicamente. En los adultos están usando una cosa que se llama Cytosponge, que es una cápsula diseñada para evaluar la mucosa en Barrett's y la están tratando de utilizar también para esofagitis eosinofílica en adultos. No hay en realidad información en pacientes pediátricos todavía sobre esto. Lo que sí tenemos alguna información y tenemos datos es el uso de la endoscopia transnasal sin sedación, que se puede hacer en niños mayores de 10 años. Y hay estudios interesantes reportando el uso de esta endoscopia transnasal sin sedación para el seguimiento de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica. Como parte de la evaluación, también se podría considerar el uso del ultrasonido endoscópico para evaluar el engrosamiento de las capas del esófago, ya como una consecuencia y para el seguimiento de los pacientes que tienen patología eosinofílica, y el EndoFlip, que es un sensor de imágenes luminal funcional endoscópico que evalúa la complacencia de la pared esofágica y que se puede utilizar nuevamente para ver el engrosamiento y la alteración en la estenosis y el planeamiento de la dilatación en los pacientes que tienen patología que así lo requieren. Y todas estas son ayudas diagnósticas para tratar de confirmar o de establecer con más seguridad un diagnóstico de ya sea patología eosinofílica o un infiltrado inflamatorio mixto que tenga eosinófilos en estos pacientes. Ha habido también un interés importante en los métodos diagnósticos no invasivos, por supuesto, porque permiten la detección temprana, si nos podemos evitar la endoscopia, y permiten hacer un seguimiento después de que se le hace cambios en el tratamiento para evitar esas endoscopias repetidas. Disminuye los riesgos, disminuye los costos y en el caso de los pacientes pediátricos, pues es muy atractivo. Y ha habido muchos estudios tratando de utilizar métodos no invasivos buscando marcadores serológicos que nos ayuden y que nos orienten para evaluar la actividad inflamatoria eosinofílica en los pacientes que tienen patología eosinofílica, pero que se podrían utilizar en el caso de que sean negativos para determinar que la patología no es puramente eosinofílica, sino parte de otra de las patologías de las que hablábamos. Aquí está la lista de los marcadores que se han utilizado, que se han estudiado, diferentes tipos de interleuquinas, diferentes tipos de factores de necrosis tumoral y otro tipo de citoquinas inflamatorias, pero ninguno de estos ha sido realmente suficientemente específico o sensible como para poder reemplazar la endoscopia y la histopatología en estos pacientes. Aquí tenemos otros que se han utilizado con un poco de más éxito, la interleuquina 15, que tiene una expresión disminuida en pacientes con esofagitis eosinofílica. También se ha medido la proteína catiónica eosinofílica, la neurotoxina derivada de eosinófilos, proteínas mayores básicas eosinofílicas y se ha hecho el RNA mensajero de células NKT aumentado o el RNA mensajero de otro tipo de células que estén disminuidos. Estos todos estudios están en su fase diagnóstica y de investigación apenas y no todavía están disponibles para el uso clínico de nuestros pacientes. Hay otros métodos diagnósticos en investigación que se ven más prometedores, como un panel diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Este es un examen donde se hace una PCR cuantitativa que evalúa la expresión y la desregulación de 96 genes de pacientes con esofagitis eosinofílica.
tiene una sensibilidad alta y una especificidad alta. Es una herramienta molecular basada en el tejido, o sea, también requiere una endoscopia, pero diferencia con precisión la esofagitis eh, eosinofílica activa de la inactiva y diferencia la esofagitis eosinofílica del reflujo gastroesofágico, que es parte de lo que se quiere. Otro panel diagnóstico de esofagitis eosinofílica activa histológicamente evalúa 53 genes y puede diferenciar pacientes con esofagitis eosinofílica activa versus la inactiva o controles. Estos estudios moleculares basados en PCR son un poco más prometedores, pero todavía requieren tejido obtenido endoscópicamente en estos pacientes. La idea es que una vez estos métodos moleculares se perfeccionen, se puedan aplicar a marcadores que se obtengan serológicamente para tratar de evitar la endoscopia en estos pacientes. Pero finalmente, el diagnóstico diferencial y lograr establecer la diferencia entre patologías puramente eosinofílicas y otras patologías todavía se basa en la histopatología de estos pacientes, ayudado por la sospecha clínica cuando se ha apropiado de otro tipo de patologías, especialmente, por ejemplo, las infecciosas o cuando los pacientes se sospecha que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Y todavía hay un rol inmenso en lo que se espera que pueda ser el uso de métodos diagnósticos no invasivos para ayudarnos a hacer este diagnóstico diferencial. Bueno, les agradezco mucho su atención. Quedo atenta a cualquier pregunta. Mi email está aquí abajo. Cuando en cualquier momento, si hay alguna pregunta que yo pueda contestar, se puede hacer por email y yo la responderé con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes por su atención y gracias por esta invitación. Muchas gracias.